Entonces, para calcular momentos en tres dimensiones, vamos a aplicar los conceptos, ¿sí?, de vectores, ¿sí? Y vamos a calcular un vector posición y un vector fuerza, ¿sí? Ese vector fuerza puede ser ocasionado por cualquier efecto, ¿sí? Y la idea, pues, es que los puntos donde estemos evaluando la fuerza y el momento hagan parte de un mismo cuerpo, ¿sí? Como vieron ahorita, pueden haber distracciones de otros cuerpos, pero esos cuerpos, si no hacen parte del sistema de referencia, del sistema equivalente, pues no voy a tenerlos en cuenta. Esto nos quiere decir entonces que yo debo tener un punto dentro de un cuerpo donde quiero medir el momento, que en este caso es B, y un punto donde tengo aplicada la fuerza, que en este caso es A, ¿vale? Nuestro vector posición entonces iría desde A, perdón, desde B hasta A, ¿ok? Y por eso aquí está la resta de las coordenadas de A menos B. Aplicando las operaciones matemáticas propuestas, decíamos que el vector momento es perpendicular al plano de acción entre R y F, ¿sí? Esto es muy importante porque nos dice que R plus F siempre nos va a dar el momento, ¿sí? Y entonces también nos dice que debemos resolver una operación matemática relacionada con el determinante de una matriz, ¿sí? En donde la matriz de momento está conformada la primera fila por IJK, la segunda fila por las componentes de desplazamiento y la tercera fila por los componentes de fuerza, ¿sí? Una que otra condición podría representarse acá. Recuerden que para resolver el determinante de esta matriz, pues voy a obtener tres componentes. Una componente en X, que es la multiplicación de estas diagonales, ¿no? Diagonal menos la otra diagonal, ¿cierto? Una en Y, que sería pues la multiplicación de estas dos, ¿cierto? Con un menos de primero, antecediendo, y otra que sería la multiplicación de estas dos. Hablábamos la semana pasada entonces la importancia de la calculadora y de hacer estas operaciones de manera rápida. ¿Listo? Sin embargo, pues aquí usted lo puede hacer a mano también y comprobarlo. ¿Ok? ¿Qué es lo importante de toda esta operación? Pues que el momento me va a dar un vector, ¿sí? Un vector que pues según las condiciones del ejercicio tendrá unas direcciones o un sentido que me permita describir la rotación. ¿Ok? Si yo analizo este vector que está acá, con la mano derecha puedo describir hacia dónde es el giro de ese vector, ¿sí? Entonces siempre la punta del vector será mi pulgar, ¿sí? Yo apunto hacia donde me diga el ejercicio y con mi mano describo el giro de la situación, ¿ok? En este caso, pues podríamos tener diferentes formas de graficar el momento. Una forma muy común es tener un vector con doble punta de flecha. Y otra forma, pues, es simplemente dibujar el vector con un giro alrededor. Ese giro va en sentido de su mano derecha, ¿sí? Trate de hacerla siempre el matato. Cada vez que haya un vector momento, coja su mano derecha y haga el efecto de giro. ¿Listo? Porque con ese es que va a tratar de entender, ¿cierto? Fíjense que aquí está tratando como de apuntar hacia su lado derecho, ¿no? Hacia un lado cualquiera. ¿Listo? Si tenemos muchas fuerzas, podemos aplicar el concepto del momento de una resultante o teorema de Varignon, ¿sí? El momento de una resultante nos dice que si tenemos varias fuerzas en un sistema, el momento debe ser igual a la suma de todos los R plus F que aparecen en el sistema, ¿sí? Aquí pues yo tengo todo en un punto, entonces pues simplemente sería hacer R plus F1, R plus F2, R plus F3. O lo que es lo mismo, hacer R cruz, la suma de todos F1, F2 y F3. ¿Sí? Esto pues nos dice que la suma de momentos entonces viene siendo la suma de la resultante multiplicado por un vector posición. Y siempre que tengamos una operación matemática de vectores fuerza, lo más apropiado siempre es sumarlos. Solo que según Variñón y según el teorema de resultante, solamente puedo sumarlos cuando R esté en el mismo punto, ¿sí? O cuando la fuerza esté en el mismo punto. Si hay fuerza en otros puntos, pues se aplicará el concepto de momento resultante. En él pueden ver, como está aquí en la ecuación, que los momentos son el resultado de operar varios R cruz R mayúscula o varios R por fuerzas. Vamos a ponerle aquí una R.
por los vectores posición. Entonces, el momento resultante, que es el que está acá, es el producto de una operación donde hay muchas fuerzas. ¿Listo? Se llama momento de resultante o simplemente momento resultante. ¿Ok? Si hay una resultante, entonces hay una tendencia al desplazamiento. Si hay un momento de resultante, hay una tendencia a girar. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de describir. Bariñón entonces nos dice eso. Hemos agregado dos principios básicos nuevos a nuestros análisis y es lo que vamos a implementar pues ahora en el ejercicio. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Veámoslos. ¿Bien? Listo. Muy bien, entonces vamos a retomar el ejercicio que teníamos. Vamos a hacerle unas pequeñas adiciones, unos pequeños cambios que pues quiero que analicen y lean detenidamente. Entonces vamos a dar 2 minuticos para que lean, analicen y revisen. ¿Listo? Miren a ver qué cambios hubo, qué modificaciones y por qué. ¿Qué nuevo dato aparece en el ejercicio? El peso propio. Peso propio. Listo, entonces vamos a añadirle el peso al ejercicio. Voy a copiar por acá. Esto no es. Acá. Listo. Entonces, en el ejercicio ya teníamos una información. Quiero por favor que me ayuden a recordar esa información. De lo más importante, pues es que aquí habían unos vectores, ¿cierto? Y que nosotros los sumamos y generamos uno solo, ¿cierto? Que se llamaba RC, ¿vale? Entonces RC va a seguir siendo un dato del ejercicio, o bueno, hará parte del ejercicio, porque al final el ejercicio es como un todo, ¿no? Un todo de muchas cosas. ¿Cuánto sería RC? ¿Me podrían ayudar? $370.2 370.2 menos 1.219.43 y 718.15. Muy bien, gracias. Kilonewtons, ese es ese vector que está ahí. Muy bien. Entonces, este vector fuerza sigue apareciendo ahí como fuerza, como parte del sistema. Piensen ustedes que es como decir, este es el punto B o C, o no sé, las preguntas. Tenemos el peso propio de la cubierta, que es otro dato. Recordemos que el peso propio siempre tendrá coordenadas en menos J, entonces será 0, menos 500 y 0. ¿Listo? Esos serían como los nuevos datos del ejercicio. También podríamos recordar pues la ubicación del punto C, ¿no? ¿Cierto? La ubicación del punto C es clave para el ejercicio porque ahí es donde están aplicadas las fuerzas. ¿Sí? ¿Me podrían recordar cuál es la coordenada de C? Profe, menos 2.71, 5 y 5.8. Muy bien. Listo. Entonces, tenemos a C, gracias, porque allí está RC. Ahora, deberemos tener el punto donde esté el peso propio, ¿sí? Hay un punto por acá donde está el peso propio, no sé exactamente en dónde, el de la cubierta, porque ese es un dato nuevo, ¿listo? Todos los objetos que estén puestos sobre otros deberán generar una fuerza, y esa fuerza va asociada a los pesos de las cosas, ¿listo? Entonces vamos a llamar ese punto G, ¿listo? Entonces el punto G. ¿Cómo calculamos el punto G? Pues si ustedes miran, esta figura es un área, ¿no? Es un área, es una figura geométrica tipo área, ¿sí? Entonces ya creo que habíamos dado una forma de calcular el centro de masa o el centro geométrico de las figuras. ¿Se acuerdan? ¿Cómo era?
De la misma forma que calculamos el DC. ¿El promedio? El promedio, muy bien. Entonces el promedio de I, F, H y J, ¿sí? Que son las coordenadas de los vértices de la figura. ¿Listo? O que aquí yo les di las coordenadas de los vértices, pero una pregunta tal como resolvimos en semanas pasadas, podría ser hallar alguna de esas coordenadas, ya sea con magnitudes, con distancias, con ley de coseno, ley de seno, o con alguna otra variable que pues aplique en nuestros casos. ¿Listo? Entonces, por favor, me ayudan calculando el promedio e indicándome cuáles son las coordenadas del centro geométrico de la placa, o sea, de G. Por favor. Recuerden, pues, los vectores en corchete y los puntos en paréntesis. Ahí está mandando vectores, ojo. Menos 273, 10 y 5.8. ¿Listo? Bueno, está como entre 273, 271 y 272. Vamos a dejarle el 273 ahí. ¿Sí? Hay una pequeña diferencia, o sea, la fuerza del peso propio prácticamente está casi encima del punto C, si lo miran de esta manera, ¿sí? Pues uno podría decir que lo puedo hasta sumar con C, pero como no tengo seguridad, lo voy a dejar ahí quietecito. ¿Listo? Bueno, ¿cuál es la pregunta del ejercicio? La pregunta del ejercicio es determinar el momento en O. ¿Ok? Dice lo siguiente: el muro de concreto ya evaluado tiene alta rigidez en los puntos O y E. Si tienen en cuenta que el sistema de fuerzas en C y que se ha construido una cubierta, como dijimos ahorita, determine el momento en O. ¿Qué es determinar el momento en O? Pues hacer un producto cruz, ¿sí?, entre todas las posibles fuerzas que aparezcan en el sistema. Como aquí tengo varias fuerzas, hablaremos de que este es un momento resultante. ¿Ok? O sea, es un momento generado por la suma de varios efectos. ¿Sí? ¿Y qué tendremos que hacer? Pues ubicar el punto O como nuestra referencia. Si no me hubiesen dicho, evalúa el momento en O, sino que me hubieran dicho, evalúa el momento más grande o más crítico, O seguiría siendo el punto, pues, a escoger, ¿no? O E, ¿cierto? ¿Por qué o E? Porque tenemos los puntos más alejados a la ubicación de las fuerzas, que en este caso son C y estas que están acá. ¿Sí ve? Muy parecido a lo que hicimos ahorita con el ejercicio de Clark y Lex. ¿Listo? Y entonces vamos a reducirnos, o vamos a decir que el sistema va desde O. Como va desde O, usted siempre debe tener los vectores posición, ¿sí? Un vector posición siempre va desde el punto donde quiero medir M, ¿sí?, donde quiero medir el momento, hasta el punto o los puntos donde estén las fuerzas. ¿Ok? Esta condición nunca puede cambiar. Entonces voy a coger aquí mi punto O y voy a decir, mire, aquí hay un vector, acá hay otro vector. ¿Vale? Este vector será el vector OC y este será el vector OG.
¿Listo? OC y OG me van a describir en realidad pues el efecto de la fuerza sobre el punto O. Como aquí O es 0, 0, entonces OC viene siendo el mismo punto pero en corchetes. Por eso le decía ahorita la diferencia entre uno y el otro, ¿no? Y OG lo mismo, viene siendo el mismo punto pero en corchetes. ¿Vale? Y hasta ahí tenemos los datos del ejercicio. ¿Sí? ¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta? ¿Bien? ¿Hasta ahí? Silvia, buenas. Hola, profe, buenos días. Yo tengo una pregunta. Pues, ¿qué significa que tenga alta rigidez en un punto en el enunciado? Bueno, lo de la rigidez tiene que ver con que resiste mucho. Pongámosle como que resiste mucho, como que la deformación es poquita, pero no, es simplemente como una descripción ahí como para darle contexto a la cosa. ¿Vale? Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer todos los procedimientos que hemos planteado para la correcta ejecución del ejercicio. O que estos procedimientos que estamos planteando aquí es para cumplir una competencia que se llama resolución de problemas. ¿Sí? La idea pues es que apuntemos a solucionar esta competencia. Y entonces dentro de lo primero que tenemos que analizar es saber qué vamos a usar, ¿no? Entonces para saber qué vamos a usar, pues hablamos de los principios básicos. ¿Listo? ¿Qué principios básicos vamos a usar acá? Esto pues yo lo estoy dando, ¿no? Pero obviamente en un ejercicio usted tiene que hacerlo. Pues de primero vamos a usar el momento de fuerzas, ¿no? Eso es lo primero. Y de segundo, pues vamos a utilizar la resultante del momento de fuerzas, es decir, el teorema de Varignon, que lo acabamos de explicar. ¿Listo? Muy probablemente para hallar a RC tuvimos que haber hecho suma de componentes o algún otro principio básico que consideremos conveniente. ¿Listo? Identificado esto, ya yo sé qué operaciones voy a realizar, entonces me queda tratar de describir cuál es el posible preanálisis. Este ejercicio no es tan fácil como el ejercicio que teníamos ahorita, donde ya sabíamos que las fuerzas giran alrededor de un eje, ya sea X, Y o Z. Aquí es más difícil de ver, ¿cierto? Pero usted podría escoger un eje de pronto en el cual se podría ver más la rotación, ¿no? Si pensamos en X, Y y Z como los ejes donde pueden rotar, ¿sí? ¿Con cuáles ejes cree usted que se presenta una mayor rotación? O sea, ¿alrededor de qué ejes? ¿Sí? Pues obviamente no va a girar alrededor del eje completamente, ¿no? Él va a girar alrededor de un plano arbitrario, ¿sí? Pero mirando el dibujo, mirando que ya estamos en O, ¿cierto? Como punto de referencia, ¿cuál creen ustedes que sería el eje como bajo el cual el cuerpo va a rotar más? No sé, ¿cierto? O sea, ¿el giro se puede presentar más hacia ese eje o cuál? ¿El eje Y? Podría ser el eje Y. ¿Por qué dice que el Y? Porque, bueno, yo lo tomo de esta manera. Yo intento como ver más o menos la dirección que tienen los vectores Ujú. y como que siento que en ese es que va a girar más, porque los vectores no Pero están, digamos, tan pronunciados en Z o en X como para decir que vamos a girarlos. O bueno, no pronunciado en Z y en X, sino pronunciado en una dirección que me lo puedan hacer rotar en Z y en X. ok. Entonces como que va en el sentido, pero sobre todo hay un vector que te indica eso, que es RC, ¿no? RC como que lo está jalando, ¿no? Sí. Está jalando el muro para acá, entonces como, bueno, podría ser. Listo, válido. ¿Alguien tiene una opinión diferente o que confirme? ¿Quedamos ahí? Para poder hacer Profe, planes. yo creería que más en X o en Z porque, por ejemplo, el vector,
fuerza que hay en G no produce momento en el eje Y. Ah, muy bien. Entonces son paralelas. Entonces, en Z o en X. La fuerza en G no produce momento en Y, ¿no? Porque es paralelo al eje Y, ¿no? O sea, podríamos decir, oiga, las componentes entonces nos van a tender a hacer girar en X y en Z, ¿cierto? Listo, podría ser. Entonces, cualquiera de los preanálisis, digamos, es válido, ¿listo? Es válido para empezar. ¿Quién nos confirma esto? Hacer ejercicios, ¿listo? O que esta semana hay que empezar a hacer ejercicios. Hay 27 ejercicios para hacer, ¿listo? Hay 28 parciales, 27, 28 parciales, no me acuerdo cuándo hay, ¿sí? Entonces hay que revisarlo para poder hacer un preanálisis muy acertado, ¿listo? Vamos a decir lo siguiente, y Silvia tiene razón. Digamos que la tendencia a giro debería verse pronunciada, debería, no significa que pues matemáticamente funcione, vamos a ver, debería verse pronunciado en X y en Z por efecto de que el peso de la cubierta no hace momento con respecto al eje Y. ¿Listo? Podríamos decirlo así. Porque es que la fuerza esta es la nueva, ¿no? La nueva fuerza. Si la nueva fuerza no hace efecto, pues no tendría, ¿listo? Pero otros podrían decir, no, profe, es que recuerde que RC tiene bastantes componentes en X y en Z, ¿sí? Y entonces, pues yo pienso que debería hacer girarlo en Y. Pues listo, ¿sí? Miremos las componentes. Mire que la componente más grande es menos Y, ¿no? ¿Cierto? O sea que si es en menos Y, los ejes perpendiculares a menos Y son X y Z. ¿Sí o no? Y dijimos que los momentos pues van en ejes perpendiculares. Entonces, bueno, entonces podría ser nuestro preanálisis. Preanálisis, ¿sí? El muro tenderá a girar o tendería a girar, ¿cierto? Con mayor valor, ¿cierto? Con mayor valor en X o Z. ¿Listo? Ustedes deberán confirmar eso, ¿cierto? Deberán confirmar eso. Y pensemos ahora digamos, en situaciones adjuntas al ejercicio, ¿no? ¿Sí? Por acá vamos a colocar, ¿sí? Un matachito. Por acá va a estar Clark, ¿cierto? Oiga, deben conocer quién es Clark, ¿no? Creo que es con K solamente. Sí, creo que sí, solo con K. Y por acá va a estar Lex. ¿Listo? Alexander Luthor se llama. ¿Listo? Entonces, según esa ubicación de esos dos matachos, ¿a quién creen ustedes que le va a hacer efecto el muro de primeras? O sea, si el muro empieza a girar, si gira por las fuerzas, ¿a quién toca primero o a quién podría afectar primero? ¿A Clark que está por acá o a Alex? ¿Qué dicen ustedes? A Clark, ¿cierto? Podría ser a Clark el primerito. Entonces, eso, cuando tengamos a unas personas, a unos objetos en el dibujo, pues tenemos que hablar sobre ellos, ¿no? Entonces decíamos, por ejemplo, en clases pasadas que el muro tenderá a girar hacia D, ¿no? ¿Listo? Entonces podríamos agregar acá, el muro tiende a girar con mayor valor en X o Z, ¿sí? Y afectará, podríamos decir, o afectaría a elementos cercanos al punto D. En este caso, pues estaría afectando a Clark. ¿Listo? ¿Me entienden o no? Entonces fíjense que el preanálisis ya debe ir siendo más completo, ya debe tener un poco más de sentido lógico. Pues obviamente habrá que solucionarlo para verlo más claramente. Si hay alguna pregunta hasta ahí, por favor, me levantan la mano. Ahora, como ya tenemos claro el preanálisis, los principios básicos y todo lo demás, pues entonces vamos a solucionar el ejercicio. La solución del ejercicio empieza con el tema de momentos de fuerza. ¿Sí? Los momentos de fuerza nos indican que el momento en O, que llamemos momento resultante en O, ¿sí? Va a ser igual a OC,
que es el vector posición, cruz la fuerza RC, más OG cruz el peso de la cubierta. Y recuerden ustedes que hayamos dicho que el momento resultante, o el momento de fuerza, es la suma de muchos R cruz F, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, eso es lo que estamos aplicando acá. Y la idea entonces, pues sería resolver unos determinantes, ¿cierto? Con componentes I, J, K. Para que nos indiquen si hay pues un análisis o una relación con lo que estamos haciendo. ¿Listo? Vamos a completar entonces acá, por ejemplo, para la primera matriz sería IJK, la fila sería OC, o sea, menos 2.71, 5 y 5,8. Y la fuerza sería, bueno, la que está ahí arriba, que no alcanzo a verla, el 70.2, menos 1219 punto algo, punto 43, dámosle 4, y 718.2, por favor. ¿Vale? Ese es nuestro primer determinante. Y es la que les decía yo que pues es mejor hacerlo por alguna herramienta computacional, calculadora, ¿sí? O algo que tengan en el computador. Y el otro sería OG, que es menos 273, 10, 5, 8. Fíjense que los vectores son similares, pero lo voy a dejar así por cuestiones prácticas. Entonces tenemos dos matrices que quisiera por favor que me ayudaran a evaluar, ¿sí? Y pues obviamente aquí me va a dar dos vectores, ¿no? Un vector por acá y otro vector por acá. ¿Listo? ¿Me puede ayudar entonces? Ojo que son las diagonales, ¿no? Por ejemplo, la primera sería 5 por 718 menos 1219.4 por 5,8. ¡Pum! Un valor. Luego este por este, menos 2.31 por 718.2, menos 1,8 por 370.2, pero ese tiene un negativo por fuera. ¿Sí? Entonces vamos montándolos. Me van diciéndolo. Harvey nos envía otra, pero son muy similares, ¿no? Creo que no hay diferencia. Entonces la primera sería 10.660.
pongámosle 64 ahí para redondear. ¿Sí? 4093.5 y 1453.6. Cuando el número es muy grande, pues realmente tener ya dos decimales, pues es lo mismo que tener uno, ¿sí? No afecta mucho. Del otro lado tendremos dos componentes, ¿no? La componente en Y será 0. ¿Por qué es 0? Porque como dijimos ahorita, el momento con respecto al eje Y, pues es el menos probable, ¿sí? Por la magnitud de las fuerzas. 2900, 0 y 1365. ¿Listo? ¿Están de acuerdo? Si están de acuerdo, entonces las podemos sumar y nos da el momento resultante. ¿Quién nos ayuda, por favor? Bueno, entonces dicen que confirma, muy bien. Entonces, Soledad 1000, 564, 4093.5 y 2818.6 kilonewtons por metro. Recuerden que las unidades de momento van a ser fuerza por distancia. ¿Listo? Ojo que al finalizar el ejercicio tenemos que tener también la magnitud, ¿no? ¿Vale? Entonces la magnitud nos va a complementar el ejercicio. ¿Podríamos sacarla, por favor? $4093 no puede ser. No puede ser grande porque una magnitud es Soledad 1000. 14.445. ¿Qué opinan de ese valor? Confirmo, profe. Listo, excelente. Entonces, fíjense, tenemos un dato numérico que lo tuvimos. ¿Por qué el dato está bien? Ojo con esto. Porque hicimos la operación suma de R cruz F. Por favor, ¿sí? Tengan cuidado, de por Dios santo. No vayan a hacer la operación al contrario, porque al contrario no les da, ¿cierto? Al contrario les cambia de signo. Entonces, estos son los resultados. Como los tenemos, los podemos graficar. ¿Qué componente es la que más grande? ¿Qué componente es la que se ve más grande? Que habíamos X. dicho. X, ¿sí o no? Eso quiere decir que nuestro análisis de resultados nos indica que hemos confirmado en parte el preanálisis, ¿cierto? ¿Sí o no? Porque en el preanálisis dijimos que las componentes donde hay mayor giro puede ser X o Z. Entonces, fíjense, confirmo el preanálisis indicando
que el mayor giro se presentará o se presentaría, ¿cierto? Porque es una suposición de giros, se presentaría alrededor del eje X. Alrededor del eje X. Sin embargo, también tenemos que decir que si el giro es en X, pues graficándolo podemos ver más exactamente qué está pasando. Entonces, miren, voy a tratar de graficarlo acá. Miren. En X es positivo, o sea, para acá. En Y es positivo, un poquito para arriba. Y en Z también. Entonces, más o menos el vector es algo así. ¿Sí? No quiere decir que esté totalmente bien dibujado, ¿no? Pues, digamos, ahí tocaría hacer unas idealizaciones. Bueno, pronto podría ser un poquito más así, más paradito. ¿Vale? Y entonces, ¿qué nos está diciendo ese momento? ¿Sí? ¿Qué pasa con el muro? Con su mano derecha, ¿cierto? Con su mano derecha, colóquelo donde está el punto O, apunte con su pulgar y haga el giro. ¿Sí? ¿Qué está pasando con el muro? ¿El muro se viene hacia adelante o se va hacia atrás? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Se viene hacia adelante o hacia atrás? Según el giro que Pues, tenemos, ¿no? Tienen que hacerlo viene con su... hacia adelante. Hacia adelante, ¿no? Hacia adelante, claro, hacia adelante, ¿sí o no? Entonces aquí tendríamos que complementar el preanálisis, ¿no? ¿Sí? El muro cae hacia adelante o caería hacia adelante. ¿Y a quién afectaría? Pues yo diría que afecta a los dos, ¿no? ¿Cierto? Porque por acá está uno y por acá está el otro, ¿no? Más o menos, ¿no? Aquí está Clark y aquí está Lex, ¿no? Debería afectar a los dos, ¿no? ¿Cierto? Entonces, afectaría o afecta a Clark y Lex. ¿Vale? Ese sería nuestro preanálisis y fíjense que viene acompañado, perdón, nuestro análisis viene acompañado de un gráfico, o sea, de un diagrama, de un resultado numérico, es decir, de un dato final, dato numérico, y de un texto, ¿sí? Que es un análisis de resultados. Ese es el complemento perfecto de la solución final del ejercicio. ¿Listo? ¿Preguntas? Listo, muy bien. Entonces, ojo con esto. La universidad, la escuela de ingeniería civil, no yo, la escuela, está pidiendo que usted desarrolle una competencia de solución de problemas. Es decir, que el estudiante que pase estática sepa que para todo ejercicio, no solamente de estática, sino de cualquier materia, tiene que hacer una interpretación de un diagrama, una interpretación numérica y una interpretación de análisis o textual. ¿Listo? O sea, su problema está totalmente resuelto cuando tenga estas tres variables. Grábeselo en la cabeza. ¿Listo? Porque sin eso, pues se presentan problemas para entender por qué obtuvimos ciertos datos numéricos. Ahora, ¿ustedes consideran que 14.000 kilonewtons por metro es mucho o poquito? ¿Qué opinan ustedes? 14.000 kilonewtons por metro. Pues mucho. Entonces tiene sentido que el muro se caiga, ¿no? ¿Cierto? Si el momento me hubiese dado 1 kilonewton por metro, ¿será que 1 kilonewton por metro me hace tumbar ese muro? Muy probablemente no, ¿cierto? Muy probablemente no. Entonces, ojo, que también depende de esa interpretación del dato que yo haya obtenido. ¿Listo? Que yo haya obtenido. Muy bien, muchachos. Bueno, eso era. Les voy a guardar el ejercicio una vez para que pues ahí quede guardadito y quede ya para ustedes. ¿Listo? Preguntas ya finales. Finales.
Ok, bueno, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? A la hora de solucionar un ejercicio, se puede preguntar, calcular el momento en un punto o calcular el momento en un eje. ¿Sí? Entonces esa es la siguiente parte que nos acontece. ¿Sí? Y esa va a ser, pues, digamos, la tarea que vamos a dejar para mañana. Además, obviamente, las lecturas día a día, ¿no? ¿Qué pasa si queremos medir el momento alrededor de un elemento y no de un punto? ¿Sí? Ahí nos surge la duda entonces, y es que el momento de fuerzas tendríamos que aplicarle un nuevo concepto, porque es que R plus F me está dando es el momento en un punto. ¿Listo? Y me da en un eje cualquiera. Entonces, esta temática la van a encontrar en la literatura, en los libros de texto, como momento alrededor de un eje. ¿Vale? El momento alrededor de un eje nos indica que si queremos calcular un momento en un punto, pues hacemos lo normal, R plus F. ¿Sí? Sin embargo, si queremos calcular el momento alrededor de un eje cualquiera, pues debemos coger ese momento y proyectarlo en el eje a través de la operación producto-punto. ¿Sí? Es decir, que el momento en un eje será el unitario de ese eje, punto, el momento que yo había calculado. ¿Sí? Con la, digamos, con la condición especial que el eje o el momento, en este caso, debe estar o debe comenzar o tener un punto de inicio en el eje que yo estoy analizando. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quisiera analizar este eje, pues no podría, porque este eje no está contenido en el punto donde se generó el momento. ¿Sí? Entonces, la condición para hallar momentos en un eje es que ese eje pues tenga una relación con el momento o el punto donde genera el momento. ¿Sí? Matemáticamente hablando, decir esto nos indica que el momento en un punto es prácticamente un triple producto, perdón, el momento en un eje es prácticamente un triple producto vectorial. ¿Sí? Y es solucionar una matriz con estos tres componentes. Primera fila unitario, segunda fila posición y tercera fila las fuerzas. ¿Vale? Si usted identifica estas tres variables, puede calcular momentos en un eje de todas formas posibles. ¿Sí? ¿Qué de diferente hay? Pues que usted debería saber cuál es el unitario del eje que quiere evaluar. ¿Listo? Eso es lo principal, calcular unitario. Y ya usted sabe cómo calcular unitarios, ¿no? Vector posición dividido sobre su magnitud. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasaría si el eje no está en el origen del momento, sino que está por allá en otro lado? Ah, pues no pasa nada, ¿cierto? Usted calcula el unitario y, de acuerdo al unitario, envía o calcula unos ejes de posición o unos vectores de posición desde cualquier punto del eje. Ojo con eso. ¿Sí? Yo tengo mi eje y desde cualquier punto del eje puedo colocar unos vectores de posición hacia la fuerza, hago triple producto vectorial y se acabó. He calculado el momento en el eje. ¿Listo? Ojo con esto, que es muy importante para lo que ustedes van a resolver. Si el momento en el eje, lo calculo, estos números que están acá siempre me van a dar un escalar. ¿Listo? Siempre me va a dar un escalar. No hay forma de que me dé un vector, pues por lo menos por ahora. Si el escalar es mayor a 0, esto indica que el sentido que yo escogí del unitario es el correcto. ¿Listo? O sea, el momento gira alrededor de este unitario. El unitario entonces me indica hacia dónde va mi pulgar, ¿vale? Hacia dónde va mi pulgar, digamos en términos de sentidos. ¿Listo? Pero si en debido caso este escalar me da negativo, eso indica que el unitario debería ser al contrario, es decir, que yo debo multiplicar por el unitario por un menos u, ¿sí? En vez de por un más u, ¿sí? Aquí sería más, menos u en realidad. ¿Listo? Es decir, el sentido que yo tengo es el opuesto al que yo había pues definido. ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Bien o no? Listo. Entonces, esta es la operación que vamos a realizar el día de mañana. Hoy, pues yo les voy a proponer que ustedes los hagan solito y que comparemos con lo que tenemos mañana. ¿Listo?
Entonces el ejercicio 2.10 es que de acuerdo a lo que ya hicimos, ¿sí?, determine el momento generado alrededor de la base del muro. ¿Sí? ¿Alguien me podría decir cuál es el unitario que escogerían de la base del muro? ¿De dónde a dónde? Si ven el dibujito. De O a E. ¿De cuál? ¿De quién? Dime. De O a E. De O a E podría ser una opción, ¿cierto? De O a E, ¿cierto? Pero ¿cuál podría ser la otra opción? Al contrario, ¿no? De E a O, ¿cierto? ¿Cuál van a escoger ustedes? Pues van a escoger cualquiera de los dos. Pero ojo, si lo hacen de E a O, tendrían que calcular vectores posiciones desde E, ¿cierto? Desde E. Si lo hacen de O a E, pues lo más lógico sería calcular vectores posiciones desde O. ¿Sí? Esto no indica que sea una camisa de fuerza, es una recomendación. Cuando usted entienda que EO y OE están en la misma línea de acción, puede calcularlo con cualquier vector posición que parta de E o parta de O. ¿Listo? ¿Entendido? Muy bien. Vamos a anotar entonces la pregunta. ¿Listo? Anotemos la pregunta. ¿Sí? Anotemos la pregunta. Y tratemos de plantear un unitario de O a E, ¿cierto? ¿Qué necesitamos o de qué va a depender? Pues ustedes recuerdan que en planta teníamos acá unas componentes, ¿cierto? ¿Sí? Si lo miramos acá en planta, sería algo así, este es X y este es Z. ¿Sí? Por acá está el muro. ¿Sí? Entonces de O a E, el unitario de O a E sería algo como, si tengo este ángulo de 25 grados, en X sería menos seno de 25 grados, en Z sería 0 y en Y sería coseno de 25 grados. Algo así, pues obviamente encontrándole lógica a la vista, ¿no? A la vista que tenemos ahí. ¿Sí?